Ya. Bueno, pues buenas tardes. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. Eh, Vamos a continuar con este proceso de analizar las diferentes ciencias sociales como hemos estado haciendo, apuntalando un poco más información sobre la ciencia social de historia y avanzando en la ciencia social de derecho. Y bueno, presentar, así como hicimos la sesión anterior, presentar la próxima ciencia social, que en este caso sería la ciencia política. Y esas tres serían las sesiones que estaríamos analizando a profundidad: historia, derecho y un poco el preámbulo a ciencia política. Y no porque no dé tiempo, sino porque así está programado. Nada más la presentación, a grueso modo, de la materia, así como hicimos en historia la anterior sesión. Y bueno, más a detalle, la siguiente sesión. Y digo, tratando de optimizar de la mejor manera posible el tiempo. Y bueno, estamos en eso. Y bueno, recordarles que para que tengan también conocimiento de ello, que las materias que estamos viendo, las ciencias sociales, en el segundo parcial, van a conformar o van a ser parte de un trabajo importante en las próximas sesiones, nada más para que tengan ese conocimiento, que sería lo que haremos para calificar el segundo parcial con un peso evaluativo importante. Entonces, para que tomen las notas pertinentes. Y bueno, en la anterior clase hablamos acerca de las ciencias sociales, cuál es su clasificación de manera general, de manera particular, cuáles son los principales exponentes de las diferentes ciencias sociales, hablando de un exponente o dos por cada ciencia social, hablamos de estas. Y bueno, desmenuzamos a grueso modo en cuál es el fundamento, en qué consiste cada una de las ciencias sociales, en qué contribuye al entendimiento de la realidad social y cuál es la metodología o el tipo de métodos que utiliza esta disciplina, que son esas que están viendo en la diapositiva, que son técnicas para recabar información. Y luego dimos el preámbulo de lo que es la ciencia social de historia. Y eso es lo que vamos a apuntalar el día de hoy, tomando la sesión número 13, en donde el tema es historia y también derecho. Aunque aclaro que si da tiempo, haría el planteamiento de la próxima ciencia social, que es la ciencia política, para no empezar de cero y adelantar un poco en el tiempo. Los productos de clase, más adelante está la diapositiva sobre cuál es la actividad, pero tiene que ver con tomar notas de clase y también considerar que estos apuntes que están tomando van a servir para la construcción de un posterior trabajo en plataforma de carácter evaluativo. Entonces, nada más para que sean bastante puntuales a la hora de tomar las notas y que, bueno, no se limiten a simplemente poner una frase, una idea principal, sino la mayor cantidad de información posible para que puedan tener como referencia para el trabajo de plataforma.
Los lineamientos de clase ya los conocen, es más bien como para que tomen conciencia de cada uno de los principios que están aquí, respetarlos, ¿no? Y cumplirlos tal cual, cabalmente, para poder llevar a cabo este proceso de educación a distancia de la mejor manera posible para todos. Y bueno, también yéndonos ya al contenido de la ciencia de la historia. Vamos a partir de aquí tomar las notas respecto a la ciencia social de la historia, que ya en la clase pasada hablamos de algunos de los puntos, como cuál era su etimología, que se refiere a la palabra noticia, la historia como tal, y relajándonos un poco en las notas, ahorita les digo qué tomar de notas, nada más para que pongamos atención. Antes de la existencia de la historia como tal, no había una manera eficaz, una manera adecuada de registrar lo que sucedía. Empezamos a hacer en el desarrollo social ciertas comunidades avanzadas, empezaron a hacer inscripciones, es decir, empezaron a tomar de alguna u otra manera dar muestra de lo que había sucedido a través de grabados, sobre todo en roca, ¿sí? Estas inscripciones. También previamente en la época de la prehistoria se hicieron pinturas que representaban acontecimientos históricos, algo que ocurría. Las pinturas rupestres, ¿no? Que se hacían sobre todo en cuevas y por cierto, no se hacían solo en cuevas. Lo que pasa es que solamente llegaron hasta nuestros días las que estaban en cuevas, porque por obvias razones sufrió menos erosión del medio ambiente. Lluvia, sol, aire y todo lo demás que terminó destruyendo esos vestigios. No así los de las cuevas, se conservaron más. Así que no precisamente las pinturas rupestres estuvieron exclusivamente en cuevas, simplemente son aquellas que se pudieron preservar debido a que no estaban a la intemperie. Pero luego viene el descubrimiento de la escritura, y el descubrimiento de la escritura que se dio en Mesopotamia por una cultura llamada Sumeria o los sumerios, y eso sí valdría la pena que tomaran como nota, es con la invención de la escritura que nace la historia, porque ahora, a diferencia de antaño, los acontecimientos que suceden se pueden grabar, se pueden escribir, se pueden dejar a las futuras generaciones para que den cuenta y se enteren de qué hecho o acontecimiento había sucedido. Una de las primeras cosas que se empiezan a grabar en el mundo son las leyes o las reglas. Así existen diferentes lugares en el mundo, en China, en los fenicios, los mesopotámicos, la ciudad de Ur, en Mesopotamia también, en Egipto. Se empiezan a crear los primeros escritos, pero están relacionados con el orden público, es decir, con tener un reglamento a través del cual se regiría una determinada sociedad, y ahí nace la historia. Faltaría todavía apuntalar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú escribas lo que sucede no precisamente le da el carácter histórico, porque ¿qué tal si escribes algo que no fue realidad? ¿Qué tal si tu percepción de esa realidad no fue la adecuada? Entonces faltaría un elemento más, y ese elemento más sería la técnica, es decir, la forma en cómo se recaba la información. ¿Se acuerdan en las anteriores diapositivas? Está aquí. Estas son las técnicas para recabar información. Esas no existían. Y entonces, una vez que la historia se perfecciona, adquiere esas técnicas y entonces la historia está a punto de convertirse en una disciplina formal, es decir, en una ciencia. Pasarían algunos años más, como todas las demás ciencias, hasta la creación del método científico en la Ilustración, Revolución Científica, Renacimiento, donde ya todas las disciplinas adquieren el carácter de ciencia, porque tienen el rigor del método. Sin embargo, ya existían las ciencias antes de, nada más que a partir del Renacimiento tienen el rigor de la metodología científica. Bueno, eso sucedería con historia. Y aquí ya nos vamos a eventos y a hechos históricos donde sí vamos a necesitar recabar información. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. No, perdón, en esta misma. Y hablemos de algunos acontecimientos que valdría la pena tomar como notas respecto a la historia. En la clase anterior ya habíamos quedado que es la definición, que es una disciplina de las ciencias sociales, obviamente, que se encarga de recabar información de hechos pasados para entender el presente y evitar que esos acontecimientos pasados, sobre todo los errores, se repitan en el futuro.
es el fundamento, pues, de la materia de historia, de la ciencia histórica, perdón. También hablamos acerca de que etimológicamente tiene un significado, es decir, la raíz de la palabra significa noticia y es oicitoria. Oicitoria, como se escucha sin H, oicitoria y con S. Oicitoria, que es muy parecido al concepto de historia en español, significa noticia y esa es la base etimológica de lo que significa la palabra. También en la clase anterior hablamos de que hay diferentes tipos de historia. En este momento yo podría hablar de historia universal y dentro de la historia universal les puedo hablar acerca de los persas, acerca de los griegos, acerca del Imperio Romano. Les puedo hablar incluso de historia universal contemporánea y les puedo hablar de, no sé, de la revolución industrial para acá, de Inglaterra, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Vietnam, ¿sí? Pero también hay otro tipo de historia a nivel país y esa se le llama historia nacional. Para el caso nuestro es historia de México. Y hay un tercer tipo de historia, además de la universal y nacional, que es la microhistoria. Y la microhistoria habla acerca de los sucesos y acontecimientos de una pequeña población o localidad. ¿Sí? Se centra en un estudio minucioso, pero con un mayor campo de estudio. Es decir, se reduce el campo de estudio a pequeñas comunidades, pequeñas ciudades. O ciudades, pero ya no estamos hablando de manera tan general de un acontecimiento. Es, por ejemplo, la historia de Veracruz, ¿no? Que mencionamos también en la anterior clase, es como decir la historia de Veracruz hablando del folclore, de las 4 veces heroicas, de la puerta del mundo, de que desde la época de la colonia fue un parte medular importante, ¿sí? Ahí estamos hablando de microhistoria, es decir, de la historia de una pequeña comunidad en relación a lo que es la historia universal y nacional. ¿Sí? No, no vayan a decir, es que Veracruz no es tan pequeño, no, me estoy refiriendo a en comparación con el contexto nacional o internacional. Bueno, eso y continuamos con otros elementos de la ciencia histórica. Además, la historia tiene diferentes enfoques y este subtítulo sería Enfoques de la historia. Los enfoques de la historia son como el estilo que se tiene a la hora de hacer historia y a la hora de contar historia. Hay un tipo de historia que se le conoce como mito histórico. Son estas historias que carecen de fundamento, carecen de una verificación. No hay algo que corrobore o compruebe que tal acontecimiento en verdad ocurrió. Sin embargo, se cuelan y dejan de ser mito y se convierten en un mito histórico. Como por ejemplo, el águila devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? Que es una tradición, que es un mito que trascendió tanto que se convirtió en parte de la historia, pero no hay manera de verificarlo. No hay, es más, no hay un lugar que digamos, aquí fue. No es simplemente, era parte de la mitología prehispánica, a través del cual grupos que viajaron desde más o menos el estado actual de Nayarit, en Aztlán, que significa el lugar de las garzas, viajaron y siguiendo a un líder y una profecía, se supone que encontraron un águila devorando una serpiente sobre el lago de Texcoco y ahí fundarían en los años posteriores su ciudad Tenochtitlan, ¿no? Que sería la capital del México prehispánico en el posclásico, cuando llegan los españoles. Ese es un mito histórico, porque no lo podemos verificar, pero ha trascendido que ya se ha convertido en parte de la historia. Entonces, cuando contamos esto y estamos en primaria, obviamente hablamos, no decimos esto, pero cuando ya estamos en bachillerato y en universidad, pues aclaramos que es un mito histórico, nada más para dejar bien claro que no es algo que se pueda verificar y que por lo tanto no tiene el rigor de la ciencia. El otro tipo de historia es la llamada historia de bronce. Van dos, mito histórico, historia de bronce. La historia de bronce es una historia adornada, diseñada para que se escuche bien, para resaltar el nacionalismo, para resaltar el patriotismo, para demostrar la valentía o la grandeza de un determinado acto, de un determinado personaje o un determinado pueblo, una determinada acción. A este tipo de historia se le llama historia de bronce. ¿De dónde adquiere el mote de bronce? El bronce es un metal que bien trabajado puede simular que parece oro. De hecho, hay muchas esculturas
que a lo mejor han visto por ahí, bustos sobre todo, es decir, estas figuras importantes de nuestra historia, que fueron esculpidas y hechas en metal, en bronce, de la cintura para arriba, y que están en color dorado y parecería que brilla como oro, pero no es oro. Bueno, esa es la historia de bronce. Es una historia que aparentemente es algo, pero termina no siéndolo. El bronce se asemeja, pero jamás va a ser igual al oro. Y no me refiero a la parte monetaria o económica, sino a la funcionalidad, utilidad y por lo tanto trascendencia de lo que es el oro. Entonces, por eso se le llama historia de bronce. Es una historia arreglada de tal forma que parece una cosa cuando en realidad no lo es. Es la historia preferida de las naciones. Lo que pasa es que hay un adagio, hay un principio, hay un dicho que dice que la historia la escribe el triunfador. Y obviamente quien triunfa acomoda la historia a su conveniencia, haciendo parecer heroico lo que él hizo y haciendo parecer despreciable lo que sus contrincantes o enemigos hicieron. Y esta es la historia de bronce. Y es el problema de nuestro país a la hora de analizar la historia y del mundo, de muchos países, que queremos a fuerza dividir los hechos históricos o acontecimientos históricos en hechos de villanos y de héroes. Y no sabemos encontrar el punto medio. Y así, por ejemplo, la historia de nuestro país ha tachado de villano a Porfirio Díaz y ha elevado a nivel de héroe a Benito Juárez. Y haciendo un análisis real, ambos fueron personajes históricos importantes en nuestro país. Hicieron cosas trascendentes, pero ambos se equivocaron. Ambos hicieron cosas deplorables, con o sin intención. Y nuestro país y nuestra historia tiene esa carencia, que por fuerza y casi por una necesidad quiere encajonar a las personas como si fueran buenas y malas, no reconociendo el principio de que todos cometemos errores. No hay una sola persona que se haga llamar perfecta. Entonces, esa es la historia de bronce. Suele equivocarse en el sentido de que categoriza o divide a los hechos históricos y a sus personajes en villanos y héroes, y de esa manera deja fuera la objetividad de la historia. Por lo tanto, las dos historias que acabo de mencionar, tanto el mito histórico como la historia de bronce, son subjetivas. Y subjetivo significa que carece de veracidad, no es objetivo. Ahora, en cambio, hay un tercer tipo de historia, que es a la que nos deberíamos amparar todos, y que mi pretensión es tener este tipo de historia, porque estoy en este nivel, ¿verdad? Si estuviéramos en otro nivel, les decía yo, secundaria, primaria, pues sería otro estilo de historia. El tercer estilo de historia es el estilo crítico. Es esa historia que investiga, que desnuda, que analiza, que verifica, que tiene sustento, que utiliza diversas herramientas para estar seguro de lo que se está escribiendo es una realidad o una verdad. Ese es el tipo de historia que prevalece más en la modernidad en la mayoría de los países. Historia crítica. Es decir, el análisis de acontecimientos pasados para encontrar en qué se falló para tratar de evitar cometer los mismos errores. Ese es el fundamento de la historia crítica. Por lo tanto, la definición de historia que yo les di es la definición de historia crítica, porque las otras dos historias son más bien descriptivas. Son nada más para dar a conocer que se llevó a cabo tal acontecimiento, pero sin un análisis. Es hueca, es nada más el dato, es el año, es el personaje. Es el tipo de historia que regularmente, antes de que hubiera esta revolución ideológica que ocurre desde antes del año 2000 para acá, en diferentes partes del mundo, en relación a la historia, era la historia que antes se daba como historia descriptiva, una historia donde te narran un acontecimiento y ya estuvo. Y este tipo de historia moderna, la crítica, no, esta analiza, esta tiene la finalidad de poder encontrar los errores del pasado para poder entender el presente. Y esa variación hace que este tipo de historia, de las tres, pues obviamente sea la mejor. Entonces, hasta ahorita ya vimos el concepto, la etimología, vimos la división en historia universal, nacional y microhistoria, y los estilos o el enfoque que se le da a historia, que puede ser mito histórico, la historia de bronce y la historia crítica.
Algunos acontecimientos importantes dignos de mencionar. El padre de la historia se le reconoce a un personaje griego llamado Heródoto. Está puesto en esta diapositiva cuando hablamos acerca de los referentes más importantes de las diferentes ciencias históricas. El padre de la historia, aquí está, Heródoto. ¿Qué hizo Heródoto como para que se le considere el padre de la historia? Para comenzar, ya se había inventado obviamente la escritura, por lo tanto pudo registrar lo que sucedió, ¿sí? Pero a pesar de que no existía aún el método científico, sí había cierta metodología para recabar información, y lo que él hizo fue el parteaguas de la historia, porque antes de él era historia sin H, y con él es historia con H mayúscula, antes era con H minúscula. Es decir, nada más algo que ya ocurrió. Es historia. A ver, cuéntame la historia de tu vida. La historia del equipo, no sé, Tiburones Rojos del Veracruz. Es nada más una descripción de los acontecimientos, pero con H mayúscula tiene un carácter de ciencia, de disciplina, por lo tanto tiene veracidad. Y a pesar, les repito, de que no se había inventado la metodología científica, tiene ciertas técnicas que le permiten ser considerado el padre de la historia como ciencia. ¿Qué hizo? Para comenzar, el dato que él recogía era aquel en donde él estaba presente. Es decir, él se hizo padre de la historia porque fue parte de las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? Las guerras médicas son un conflicto militar que se llevó a cabo en medio mundo, en un lugar llamado Media, en medio de 3 continentes. Síganme el cursor. Aquí está Europa, aquí está el Mediterráneo, norte de África y Asia. La guerra se llevó entonces aquí en medio de los 3 continentes, en medio de los 3 mundos, en la zona media, y por eso se llamó Media. Fue la invasión de los persas que provenían de Oriente hacia los griegos, que eran los que dominaban la zona mediterránea. Y él fue soldado de los griegos. Y además registraba en papiro lo que ocurría, lo grababa, escribía la anécdota del día. Pero trascendió cuando, además de su versión, lo que él veía y observaba fue con los griegos, para que los griegos le dijeran qué había ocurrido. Ahí tenía ya 2 fuentes de información, la suya y la de los capitanes o jefes militares de los griegos, que le dictaban el acontecimiento tal cual había sido visto desde los griegos. Y luego, a pesar de ser soldado y además griego, Heródoto tuvo el valor de ir con los persas. Se presentó primero con el rey Darío, y cuando el rey Darío muere y lo sustituye su hijo Jerjes, también va con él. Y entonces ahí recibe la narración de lo ocurrido, pero desde el ámbito de los persas. Y ahí el Señor estaba haciendo algo que se conoce como triangulación. Mi visión, la visión de un lado, la visión del otro lado, y por lo tanto lo que estoy escribiendo, lo que estoy narrando, lo que voy a contar, tiene un mayor grado de veracidad, porque está visto desde diferentes puntos de vista, del propio, que además estuve yo ahí, de primera mano, de primera fuente, ¿sí? Más la versión de los griegos y la de los persas. Y por esa razón el Señor se convirtió en el padre de la historia, por esta técnica de triangulación y además estar en el lugar mismo recabando la información de primera mano. Y bueno, recoge las llamadas guerras médicas, que por cierto fueron 3. La primera de las llamadas guerras médicas es la batalla de Maratón. La batalla de Maratón es una batalla también que pasa a la historia porque Maratón es una ciudad costera y está a 42 kilómetros de Atenas, 42 kilómetros, 195 metros. Y cuando los persas llegan a la costa de Maratón, vienen con una flota naval tan importante que los griegos dijeron, ya perdimos. Y entonces dan la orden, un capitán desde la costa, que alguien vaya a las puertas de Atenas y dé la noticia que todo está perdido y que quemen la ciudad. Que si llega tal hora y no ha regresado alguno de ellos, quemen la ciudad, porque prefieren que Atenas arda a que pase a manos de los persas. Se lleva a cabo la batalla,
superan en número los persas a los griegos, pero triunfan. Y triunfan porque la mayoría de los persas eran esclavos, no sentían el fervor de pelear por su propio pueblo, eran obligados. Ganan los griegos, pero ya habían dado la orden de quemar la ciudad y estaba llegándose la hora en que tenían que aparecer para decir, oigan, no queme la ciudad. Y entonces mandan a un soldado, a un hoplita. Hoplita es alguien de infantería, alguien de a pie. Ya saben, ¿no? La fortaleza física de los griegos, un superatletas, ¿no? Y lo hacen correr desde Maratón hasta las puertas de Atenas para decir, no quemen la ciudad, triunfamos, increíblemente triunfamos. La batalla era 10-1, eran 10 persas por cada griego. Y a pesar de que los griegos estaban equipados con catapultas, con escudos y todo, aún así fue una hazaña lo que hicieron. Total que este soldado que corre para avisar tiene el nombre de Filipides. Filipides, o sea, con acento en la segunda I. Y este Filipides corre, pero va herido. Y además es herido aún más durante el trayecto. Y entonces, y además consideren que la aceleración debido a la fatiga hace que el sistema circulatorio vaya más rápido para dar mayor oxigenación. Y por lo tanto las heridas empiezan a sangrar más. Total que llega todavía en pie a las puertas de la ciudad de Atenas, están a punto de quemar la ciudad y él dice, hemos triunfado, vengo por órdenes del capitán y no queme la ciudad, hemos derrotado a los persas. Y en ese instante cae desmayado y posteriormente muere. No tanto debido a la fatiga o al esfuerzo de correr tantos kilómetros, sino debido a que se desangra por sí correr y dar a conocer esta noticia. Total que es considerado un héroe. En honor a él es que se inventan los juegos de maratón, la carrera de maratón. Para los que hacen deporte, el maratón incluye 42 kilómetros, 195 metros, haciéndole un homenaje a este personaje llamado Filipides. Y ahora ya lo saben. Y es un acontecimiento que marca el inicio de la historia, estas llamadas guerras médicas. La guerra de Maratón, posteriormente vendría la guerra de Termópilas, como se escribe termo en inglés, con TH, Termópilas, que significa puertas calientes, pilas significa puertas y termo caliente, puertas calientes, Termópilas, en donde aparece la figura de un personaje llamado Leónidas, el rey de los espartanos. También hay una batalla ahí, terminan doblegando a los espartanos, pero dan una férrea resistencia. Además, pelean solamente con la guardia del rey, porque están en época de días santos donde no pueden pelear. Y por último, la guerra de Platea. Esas son las 3 guerras médicas que le dan nombre a las guerras médicas y es el inicio de la historia como disciplina, como ciencia formal, gracias a las guerras médicas y gracias al trabajo que hizo Heródoto. Y de ahí para acá, les estoy hablando de unos 450 años antes de Cristo, y ya se había escrito esto que estoy diciendo. Y es a partir de ahí que los griegos en sus Juegos Olímpicos incluyen la carrera de maratón, en honor a este personaje. Y bueno, eso es lo más importante. ¿Cuándo nace la historia? A partir de cuándo se convierte en una disciplina formal, más o menos en el 450 a.C., con Heródoto, cuando narra las guerras médicas que ya les comenté. Nos vamos a la siguiente disciplina social y vamos a hablar acerca de el derecho. Ya vimos historia, ahora vamos a ver el derecho. Estas imágenes, bueno, antes de empezar, pues son representativas de la ciencia jurídica. Acuérdense que este es el mantillo a través del cual se genera sentencia, es decir, cuando un juez determina cuál es la sentencia, si habrá castigo o queda exonerado de un delito, todo esto basado en un reglamento que normalmente le llamamos constitución o códigos penales, y bueno, las esposas que de alguna u otra manera simbolizan la privación de la libertad, que es el castigo más esencial de la ciencia jurídica, aquel que no respeta o no cumple la norma. Y esta otra imagen de acá, pues es una escultura que a lo mejor muchos reconocerán, a lo mejor la tienen ahí de adorno en su casa, y que, bueno, simboliza a la ciencia jurídica. Para los
mm, romanos tiene el nombre de justicia o justitia. Es justicia, pero bueno, se escribe justitia. Y para los griegos es temis. Sin embargo, es la misma figura. Acuérdense que en un momento de la historia se fusionan los griegos y los romanos y crean una nueva cultura que es la greco-latina. Total que esta mujer simboliza lo que es la justicia, que es la esencia del derecho. Y en su mano izquierda tiene una balanza para medir los actos en buenos y en malos. En su mano izquierda, en su mano derecha, posee una espada a través del cual se inflige el castigo previamente haber medido los actos con la balanza. Y el tercer simbolismo que presenta esta mujer es la venda en los ojos. Y esta venda en los ojos tiene el significado que la justicia debe de ser ciega, no debe de hacer distinciones, sin importar qué tipo de persona sea, color de piel, género, sin importar cargo. La ley y la justicia debe de impartirse a todos por igual. Y es ahí donde se simboliza en esta imagen la esencia de lo que es la justicia, que es la base del derecho, porque en razón de la justicia es que tenemos sociedades justas, equitativas, que poseen bienestar. Entonces, en donde hay delincuencia e inseguridad, pues hay un déficit o un fallo en la ciencia jurídica. Vamos a hablar acerca del derecho. Al igual que en historia que quedamos que significa noticia, derecho significa no apartarse del camino, es decir, derecho. Nunca una ciencia tuvo una definición etimológica tan literal. Derecho justamente significa eso, mantenerse en la misma línea, no salirse de la línea, mantenerse derecho. Y esa etimología define perfectamente cuál es la esencia del derecho. Y bueno, además de esto, que significa no apartarse y que se escribe directum, con M al final, directum, de directo, de derecho. ¿Qué es el derecho como concepto? ¿Cuál es la definición de derecho? Una definición corta, pero que sirva para identificarla. Conjunto de normas, y esto valdría la pena que lo tomen como nota, conjunto de normas que imponen deberes y derechos que son la base para la convivencia social. Conjunto de normas que imponen deberes y derechos que son la base para la convivencia social. Parece algo fácil, pero es sumamente complejo el sistema jurídico. No sé, alguno de ustedes, por ley de probabilidad, se va a dedicar a la ciencia jurídica, a ser abogado, y es sumamente complejo. Es una disciplina muy polémica porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te toca defender lo indefendible? Cuando es tan evidente la ejecución de un delito y que tú tengas que defender al inculpado y que además luego tengas que triunfar. O sea, está muy bien para ti, pero ¿qué pasa en realidad con la justicia? Y en sistemas jurídicos como el nuestro y la mayoría de los países de América Latina y todos aquellos que están en vías de desarrollo, algunos más, algunos menos, hemos estado transitando en los últimos años hacia un mejor sistema jurídico, pero todavía lo cierto es que hay un déficit en la mayoría de los países. Y esto tiene que ver con la corrupción, ¿no? Tanto en nuestro país como en muchos otros países más. Y además también tiene que ver con la apreciación. Es una ciencia que está basada en la apreciación. Es decir, yo expongo un delito, tú expones una defensa y depende de lo que aprecie el juez, es la sentencia. Y como es de apreciación, a veces suele ser injusta. En el caso mexicano, tenemos privación de la libertad y tenemos sanción económica, pero en otros contextos, además de estas dos, involucran mutilaciones, involucran incluso pena capital para algunos países y también trabajos forzados y también trabajos comunitarios. Es decir, nuestro país está experimentando este último, en donde ante una falta, por ejemplo, tienes que hacer trabajo social para resarcir los daños que provocaste. Apenas estamos transitando a ese proceso. También acaba de hacer la aclaración que nuestro país también está transitando hacia un modelo de justicia diferente, que son los llamados juicios orales, en donde ahora los casos se van a exponer como antes veíamos en las series y en las películas de Estados Unidos.
Ese es el derecho sajón. Nosotros somos derecho romano. Y el derecho sajón está basado en la oralidad, es decir, en el discurso. Es decir, yo me paro enfrente del juez y acuso al que cometió el delito, y otro se para y defiende al que cometió el delito, y es un discurso a ver cuál convence al juez. A eso se le llaman juicios orales, que obviamente debe tener un sustento, no nada más es decir por decir. Antes no, antes en México se hacía comúnmente se llamaba por oficio, es decir, por escrito, y era a través de la verificación de lo escrito es que se dictaminaba una sentencia. ¿Qué más podemos decir de derecho, además de la etimología y la definición? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia jurídica? Pues dotar a todos los miembros de una sociedad es la definición de cuál es el fin. También como nota, dotar a todos los miembros de la sociedad de seguridad. Acuérdense lo que vimos en inseguridad, ¿eh? Dotar a todos los miembros de una sociedad de seguridad, coma, certeza jurídica, coma, igualdad ante la ley y justicia plena. Entonces quedamos dotar a los individuos de una sociedad de seguridad, certeza jurídica, igualdad ante la ley y justicia plena. Si se cumplen todos estos fines del derecho, estaremos hablando que tenemos un sistema jurídico realmente justo. ¿Qué norma la ciencia jurídica? Otro punto. ¿Qué norma a la ciencia jurídica? Vaya, ¿en qué se basa la ciencia jurídica para determinar el bien y el mal? En leyes. ¿Qué son las leyes? Son reglas emanadas del Poder Ejecutivo y Legislativo, leyes, reglas emanadas del Poder Ejecutivo y Legislativo, que una vez promulgadas, son reglas obligatorias. Es una regla emanada del Poder Ejecutivo y Legislativo que una vez promulgada es una regla obligatoria. Y cuando es una regla obligatoria se dice que es una norma jurídica. Ramas del derecho. Así como historia tenía diferentes tipos de historia, el derecho también tiene ramas. Por ejemplo, existen ramas del derecho enfocados a lo civil y se le llama derecho civil, derecho aduanal, derecho laboral, derecho fiscal, entre otras, ¿no? Que son las más... El derecho civil es el que nos compete a nosotros en ese tipo de demandas. Hay derecho mercantil, al menos les he dicho 5, pero son las diferentes ramas del derecho. Y bueno, esto es lo más importante respecto a la ciencia jurídica, que está muy bien estructurada en nuestro país a través de códigos penales, a través de la Constitución, de sus artículos y facciones. El problema es la ejecución. Y si vamos a hablar de la ciencia histórica de manera crítica, la crítica es que el derecho está en su mayoría bien estipulado, bien creado. El problema es la aplicación. Tenemos un déficit en la aplicación y tiene que ver mucho con la corrupción, y la razón por la cual se va de la justicia es justamente eso, la corrupción. Y bueno, son los elementos más importantes, que eran las dos metas que teníamos, historia y derecho. Ya la próxima clase nos iremos a esta, que es ciencia jurídica. Me voy a algunas dudas en estos segundos en el chat. Por si hay alguna duda, pónganla y la resuelvo. Estoy en este momento leyendo por si alguien tuviera alguna duda. Pues bueno, no encuentro a alguien que tenga alguna duda, pero reviso el chat y de todos modos la próxima clase, si hubiera alguna, yo se las aclaro.
Platea Maratón.